En una ocasión, estando yo en una reunión donde había mucha gente, el predicador empezó a hablar acerca de la intercesión. Y entre la gente que había me encontraba yo, y él me hizo un llamado, me dijo, ven para acá, hermana. Y caminé yo hacia el frente y aquel siervo de Dios me tomó la mano y me dijo, el Señor dice, tú eres una intercesora y el Señor quiere usarte grandemente. Y qué importante es de veras que nosotros podamos tomar el ministerio de la intercesión. Es muy importante porque muchas almas se salvarán, mucha gente recibirá bendiciones cuando tú aprendes a interceder. Y nuestro tema de esta mañana o de este día con tiempo con Dios, en nuestra hora de meditación, es esa, la oración del fiel intercesor o intercesión. Y Dios quiere realmente que nosotros seamos intercesores para bien de los demás. Encontramos la lectura de la palabra del Señor para meditar en Éxodo 32, del 11 al 20. Escúchala. Éxodo 32, 11 al 20. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Como ya escuchamos la lectura de la palabra de Dios, Moisés ora a Dios, recordando su pacto con Israel y cómo lo sacó de Egipto con gran poder y con mano fuerte, y le pide que no los destruya. Dios se arrepiente del mal que haría a su pueblo, y Moisés desciende del monte al ver al pueblo danzando ante aquel ídolo. Con ira arroja y quiebra las tablas, quemó y molió el becerro hasta volverlo en polvo. Ya nosotros recordamos mucho este pasaje, recordamos mucho lo que la palabra del Señor nos dice cuando aquella ocasión que Moisés sube al Monte Santo y que Dios empieza a hablarle. Eso es algo tan bonito que nosotros recordamos quizás desde que estábamos niños, que se nos enseñó la palabra del Señor, ¿verdad? Aunque parecía que el juicio era inminente, o sea que tenía que ser, Dios no rechaza a los que se arrepienten de corazón. Dios no los rechaza. Si bien Dios se encendió en ira y declaró su juicio contra Israel, Moisés intercede. Allí es donde va la obra intercesora. Cuando nosotros amamos a la gente, intercedemos por ella, porque hay necesidad. Aprende a interceder por aquellos que tienen necesidad. Cuando el juicio de Israel sobre Israel está tan cerca, la alabanza que él puede recibir como líder no tiene importancia, sino que empieza a interceder, ¿sí? Lo único que Moisés piensa es en salvar a Israel. Y al pedir a Dios que no mande juicio sobre ellos, menciona 3 razones, y te las voy a decir. Primero, Israel es el pueblo de Dios que él salvó con su sangre preciosa y con su mano poderosa.
Segundo, el juicio contra Israel puede convertirse en un motivo de burla contra Dios de parte de los egipcios. Y tercero, Dios debe cumplir su promesa de bendecir a su pueblo. Y ante la oración de intercesión de Moisés, Dios cambia su voluntad por completo. ¿Por qué? Porque Él desea el arrepentimiento de sus hijos. Para esto nosotros tenemos que aprender también a interceder, para que el pueblo clame, pero que realmente haya un arrepentimiento genuino. Ya recordamos pues, cuando Moisés estaba allá en el monte, que Dios estaba dictando allí su palabra, Dios estaba dictando lo que Él quería, sus leyes, mientras tanto acá el pueblo estaba haciendo de las suyas. Y recordamos nosotros, ¿verdad?, que las tablas de la ley son quebradas. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto? Cuando pecamos no es por desconocer la voluntad de Dios. Si el corazón no anhela servir a Dios, de nada servirían las tablas de la ley. Entonces, y fíjese que esas tablas fueron escritas por Dios mismo, ¿sí? Por el dedo de Dios. En el monte Sinaí, Moisés oyó de parte de Dios lo que acontecería en medio del pueblo y pudo imaginárselo. Pero cuando él lo ve con sus propios ojos, entonces se convence realmente de lo que aquellos están haciendo. Ah, qué triste, qué tristeza para Moisés cuando regresa y ve lo que allí sucede. Quizás consideró que la palabra de Dios y su pacto no significó nada para ellos, como a veces nosotros como siervos de Dios también entramos muchas veces en desesperación o en ira, porque el pueblo no entiende, porque el pueblo es duro de cerviz. Y de entonces nosotros decimos, Señor, lo que estamos enseñando, lo que estamos diciendo, no está sirviendo, no están entendiendo, están jugando una vida doble. Y ahora entendemos nosotros lo que aquí la palabra del Señor habla, ¿verdad? Moisés dice que se llenó de ira, se llenó de coraje cuando vio que aquellos le cantaban y le danzaban a aquel ídolo, aquel becerro de oro. ¿Qué sentiríamos nosotros si vemos al pueblo de Dios jugando en dos partes, en el mundo y en el camino de Dios? La palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que Moisés se llenó de ira. Moisés, fíjese lo que hizo, no solo quebró las tablas, sino que quemó y molió el becerro de oro y además echó el polvo al agua que ellos bebían. Aquel polvo lo echó en el agua para que estaba muy enojado, muy molesto. Así pasa también con nosotros. Pero si aprendemos a interceder, Dios cumple su gracia y su amor sobre su pueblo, más que nosotros, ¿verdad? Porque el amor de Dios es eterno, el amor de Dios es bueno. La salvación no se obtiene por imágenes, sino solamente por medio de la fe. Por medio de la fe. Ahora, yo pregunto, ¿cómo reaccionamos cuando alguien no actúa como Dios espera? ¿Cómo reaccionamos? ¿Intercedemos o nos enojamos? Aborrezcamos el pecado de corazón, hermanos, como lo hicieron Dios y Moisés ante la idolatría del pueblo. Nosotros también aborrezcamos el pecado. Amemos, sí, como muchas veces decimos al pecador, pero aborrezcamos el pecado y aprendamos a interceder por ellos. Aprendamos a interceder. Y tú, pueblo de Dios que meditamos en la palabra del Señor, aprendamos a no jugar con lo que Dios da a nosotros. Su palabra es fiel y es verdadera. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos realmente a estar delante del Señor, como su palabra nos lo dice, con manos limpias y un corazón puro. No jugar, porque Dios viene, y Dios viene para tomarnos a nosotros limpios de corazón. Oremos pues para que el Señor haga su vida se deleite con nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé, Señor, Padre eterno, que tu vida se deleita con nosotros y nosotros debemos de deleitarnos contigo. Pero sobre todas las cosas debemos aprender a interceder. Interceder por este pueblo que se pierde adorando ídolos, adorando imágenes,
haciéndose de cualquier cosa un Dios que no sirve, un Dios que no vale, porque tú tienes grandes cosas para aquellos que te aman de corazón y por ellos intercedemos, por ellos pedimos. Señor, yo te pido bendiciones para cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Yo soy Toñita Ramos y te saludo y oro para que las bendiciones de Dios sean grandemente sobre ti. Dios te guarde. Amén.